privilegio, lo vinculamos eso a la política y Sí. para hablar de política lo tenemos a él, a Martín Rodríguez señor. Llebra, secretario de redacción de La Nación. Martín, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Tucu, buen día a toda la mesa, ¿cómo están? Feliz día antes que nada, que ayer no nos vimos porque Es verdad, estábamos de feliz día Franco. atrasado. Pues feliz día atrasado. Martín, fue una semana de varios reveses para el gobierno de Javier Milei, ¿se puede decir así, sobre todo con lo que pasó en diputados? Sí, claramente ese fue un problema político para el gobierno, una derrota política por lo inesperada y por las consecuencias que puede traer hacia adelante, ¿no? Que la oposición se haya juntado, que se haya roto el tabú para que el radicalismo vote con el kirchnerismo, por ejemplo, y para Exacto. que otros sectores de lo que era Juntos por el Cambio se unieran al kirchnerismo para votar un proyecto de ley que indican hacia adelante, por lo menos prenden una alarma, ¿no? Para el gobierno, por las consecuencias que eso puede tener en un gobierno que basa su programa en el ajuste fiscal, ¿no? Y si desde el Congreso se empieza a instalar una agenda de gastos, eso de mínimo empieza a impactar en la confianza del gobierno o en cómo los mercados van a mirar la viabilidad del programa económico de Milei. Por eso es tan delicado lo que pasó en el Congreso, por eso el presidente sale tan fuerte a decir que él va a vetar todo lo que salga del Congreso sin su consentimiento, y por otro lado se abre otra incógnita que es, bueno, ¿qué pasa si además después de ese Congreso, esa oposición, es capaz de juntar 2/3 para ratificar aquello que vote en contra del veto del presidente? Bueno, todo esto, que es un poco un intríngulis institucional, lo que vuelve a poner sobre el tapete es la capacidad del gobierno de minoría, en minoría parlamentaria, de Javier Milei, de impulsar reformas, de alcanzar acuerdos y de lograr una gestión eficiente, ¿no? Sobre todo cuando vos lo vinculás y lo sumás a los problemas que está teniendo en el gabinete. ¿Cómo sigue la relación con Petovelo, Martino? ¿Cómo crees que va a seguir? Porque hasta el momento Milei la sostiene y la sostiene fuerte a Petovelo, Sí. pero digo, ¿hasta cuándo? Bueno, Milei tuvo que poner el cuerpo, yo creo que Mucho, en términos políticos, sí. de más esta semana. Casi se puso como un escudo Sí. delante de Petovelo para que nadie siga presionando. Creo que eso tiene que ver con que Petovelo estaba desbordada emocionalmente y lo amenazó con irse, con dejar la gestión porque se le estaba yendo de las manos el ministerio. Milei dijo, no, esta es una línea roja que no podemos cruzar, hay que aguantar, pero el Ministerio de Capital Humano se sigue desgajando. Esta semana salieron decenas de funcionarios. En las últimas horas La Nación reveló en una nota de Maya Jastrzeblaski nuevas salidas, incluido un asesor que era clave en la estructura de Petovelo, que también se está yendo, Fernando Zerezewski. Salieron funcionarios de educación, salieron funcionarios del área de niñez y familia. Sigue siendo un tembladeral ese ministerio y un problema para el gobierno, que creo que en algún momento el gobierno va a terminar saldando de la forma que muchos le aconsejaban al principio, que es volver a poner una cabeza en cada una de esas áreas centrales que tiene ese ministerio. Recordemos trabajo, educación, lo que era desarrollo social, sin contar cultura, sin contar que también está la ANSES, ciencia, etcétera. Después vamos a repasar, tú que vos tenés, ¿no? Para hacer el repaso después de Martín, el tema de las jubilaciones de privilegio de todos los expresidentes, porque causó mucho ruido. De hecho, yo creo que mucha gente al principio no entendió la frase, porque pareció una frase poco feliz la del presidente, cuando si hiciste las cosas mal mereces de hambre. Sí. Parecido a morirte, un poquito más fuerte. Sí. Entonces la gente como, ¿qué está diciendo? Bueno, se refería a los presidentes, ¿no? Exacto, se refería a lo que pasó fundamentalmente a veces con Alberto Fernández, ¿no? Iba más apuntado ese dardo. Sí, bueno, él sobreactuó o sea, encontró ahí un punto débil donde también pegarle a la oposición que acababa de sancionar esa ley o ese proyecto de ley sobre las jubilaciones, porque efectivamente salió rechazado el proyecto que buscaba eliminar las jubilaciones de privilegio para los altos cargos de la política, sobre todo los presidentes. Y él le apunta sobre todo al discurso que dio Miguel Pichetto defendiendo la viabilidad de las jubilaciones de privilegio. Y Milei hace un gesto adicional a esa frase que citaba recién, Vivi, que es enviar una suerte de renuncia formal a cobrar él, en el momento que termine su gestión, la jubilación que podría corresponderle
como expresidente, ¿no? Claro. Bueno, un gesto que no tiene una validez legal realmente, porque si Milei en su momento no quiere cobrar la jubilación, simplemente no la tiene que tramitar y listo, ¿no? Exacto. Pero bueno, hizo ese gesto para, bueno, ponerles un poco el espejo delante a los diputados que acababan de correrlo por el lado de la insensibilidad, por el tema de las jubilaciones, y él le dice, bueno, ustedes me vienen a hablar a mí de jubilaciones cuando... Claro, y en la misma jornada también se subieron los sueldos de diputados. Y hablando de diputados, vos decís, alguien que reapareció y empieza a levantar perfil es Máximo Kirchner, que habló de acuerdos mínimos, acuerdos básicos con el radicalismo. ¿Hay un ida y vuelta? ¿Hay canales de diálogo mucho más fluido entre el kirchnerismo y el radicalismo que años anteriores? Semanas incluso, anteriores. No creo que haya mucho más que en otros momentos, algo más sí, porque se ha roto el universo que contenía el radicalismo en una coalición más amplia, que es Juntos por el Cambio. Hay un poco más de diálogo, pero creo que Máximo Kirchner sale a tratar de atribuirse el triunfo legislativo que fue la aprobación de ese proyecto y a dar una señal, creo que más hacia la interna del peronismo, de que él está abierto a hablar con gente distinta, ¿no? Un poco la fama que atraviesa a Máximo Kirchner y por la cual muchos lo cuestionan dentro del propio peronismo es que es alguien muy cerrado, muy sectario, que no está dispuesto a dialogar con el que no piensa como él, ¿no? Entonces creo que él aprovechó esta ocasión para por lo menos instalar públicamente la idea de que había sido uno de los artífices de ese acuerdo. Pero no creo que haya un correlato mucho más profundo, no por lo menos a esta altura de los acontecimientos, para que el radicalismo esté tentado a tener un diálogo más amplio con Máximo Kirchner. De hecho, creo que ese gesto de Máximo Kirchner impide, o por lo menos previene, futuros acuerdos similares a los del otro día. Ni hablar, sobre todo estos dos, el famoso 2/3 que tan lejos no estaban, ¿no? Si se empieza a hacer el poroteo y teniendo en cuenta el resultado de las votaciones que hubo esta semana en diputados, tan lejos no habían quedado ellos de poder obligar, entre comillas, al presidente, más allá del veto, a que avance con las jubilaciones, ¿no? Si se repite el escenario del otro día, en una votación hipotética para sostener una ley vetada, estaría a un voto. Wow. La oposición. Lo que pasa es que creo que ahí es otro partido. Si eso se llegara a dar, es otro partido, porque el gesto de rebelión o de rebeldía, digamos, contra el gobierno, de ir a desafiar un veto, es mucho más fuerte que lo de la aprobación de un proyecto, de una media sanción de un proyecto. Entonces hay que ver si todos los que estuvieron el otro día para levantar la mano para aprobar el proyecto estarían para insistir con 2/3 contra un veto presidencial, porque es un gesto mucho más duro. Qué semanas, ¿eh? Qué semanas que se vienen. Qué semanas que se vienen. Martín, te agradecemos, como siempre, es un gustazo tenerte cada sábado por aquí. Un beso enorme. Lo mismo, un placer. Que estés muy bien, que estés muy bien. Bueno, ahora este equipo sí podemos dar, ¿viste? Pasar lista. Todos estamos, ¿eh? Carla Quiroga, mesa presente. completa. José María Costa, él es el Tucu, presente. Viviana Valle. Trabó, ¿no? Presente. Alejandro Casar. Presente. Y Silvia está. Sí. Ahí está, ahora sí, mira, primera fila ya. Saluda, Bien. allá, mira, Silvia, te estaban saludando de la grande. Ahí está, mira. Qué linda ahora está sí. Silvia, está. Qué linda. Feliz día para compañera. Silvia también, que Feliz acaba de llegar. día. Muchas gracias. ¿Cómo la pasaste? Igualmente, muy bien, trabajando Trabajando, como bastante. No, yo no, yo bien. era mi franco, así que no laburé. Así que Digamos yo tengo que que decir sí, la decí que verdad. sí. Preparando el programa. En ese Preparando- sentido, Hay sí, gente pero con vemos trabajando, preparando el programa. ¿Cómo? Hay gente con mucha suerte en ¿En esta. el amor o en el juego? En el juego. Ayer hubo sorteitos y alguien de esta mesa se ganó unos. No nos dijo nada. ¿Cómo? Alguien ganó Chupi, me parece, ¿no? ¿Y no dijo nada el señor Alejandro Casares, Fue para usted? mí, sí. Perdón, pero es el caso que es afortunado en el juego y en el amor. También, Que Se le claro. va O muy sea, bien. hay que ir a tocarle los codos. Los dos, por las dudas. Ahora en el corte nos Pero yo no acercamos a tocarle los falsifico codos. declaraciones juradas, esa es la diferencia. Bueno, Silvia, al No es como regreso el de la intendente. pausa, jubilaciones. Por supuesto. Quienes sí, nos sí, están mirando del jubilaciones. otro lado, jubilados, jubiladas, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que se queden para escuchar qué. Hay novedades, vamos a contar que, bueno, estamos ya en el mes de junio, pero este lunes, pasado mañana, empieza el calendario de pagos de un mes que tiene varios condimentos y además vamos a hablar de este proyecto que comentaban recién con Martín, tan polémico, que se aprobó en diputados, ahora pasó al Senado. ¿Qué significaría eso? Bien. Si llegara realmente a aprobarse y a ponerse en vigencia, cosa difícil sabemos, pero ¿qué significaría Perfecto. exactamente? Bueno, Vamos después a de la hablar de pausa. eso. Yo, hablando de jubilación de privilegio, me Sí. encontré con un jubilado de privilegio el otro día en una hamburguesería. ¿Quién?
un ex vicepresidente ¿En rockero. serio? Y estaba con un Ah, amigo el vicepresidente rockero. Ex vicepresidente Ya sé. rockero. Un ex vicepresidente rockero. Rockero, sé. el que vivía en la en duna. una duna, exactamente. Una hamburguesería así chiquitita a la vuelta de cerca de mi casa, 4 cuadras. Y le digo a un amigo, me dice un amigo, no lo ve de espalda, me dice Roger Waters. Le digo, no, es vudú, boludo. Le digo, ¿cómo? Es más, el dueño de la hamburguesería tampoco se había dado cuenta porque llegó con 4 personas más.